Hermanos, por favor, vamos a hacer una lectura un poquito larga. Nos vamos rápido. En Juan, por favor, capítulo 17. El Evangelio según San Juan, capítulo 17. Yo les voy a invitar a que lo leamos un versículo yo, uno más ustedes. Vamos a empezar a leer desde el versículo 6 hasta el 24. Juan capítulo 17, del versículo 6 al 24, hermanos. Yo hago la primera lectura y ustedes hacen la segunda y al último todos. 17 del versículo 6 al 24. Dice así la palabra de Dios: He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Todos, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Tome su lugar, hermano. Gloria a Dios por su palabra. La reflexión de hoy, hermanos, la reflexión de hoy trata de nuestra seguridad en Cristo. Es necesario que los que nos hemos acercado a Jesús, nos hemos acercado a Dios, tengamos certezas en nuestro corazón y no vivamos con incertidumbres. Y la certeza nos las da la misma palabra. Si bien es cierto, hermanos, que la palabra de Dios habla muchas veces a nosotros duramente, y a lo largo del año que transcurrió, incluso ha habido palabra fuerte, ¿verdad? En algunos casos mis hermanos dicen, es que no piensen que les estamos regañando, dicen, ¿verdad? Todavía tienen que decirlo así. Pero sucede que en la palabra de Dios hay palabra fuerte también, ¿verdad? Y no se puede eludir. Todas las cosas se tienen que decir y se tienen que expresar tal y como viene. Pero también hay que darle el sentido. También hay que ubicarnos, ¿verdad?, dentro del corazón de Dios. Hay que ubicar, ¿verdad?, a quién se refiere. Hay que ubicar si nos está hablando a nosotros con el propósito de darnos temor o con el propósito de advertirnos. Son distintos los propósitos. El propósito para dar temor, ¿sí?, es un propósito no muy legítimo, pero el propósito de advertirnos es un propósito de amor. Amén. Cuando alguien nos advierte de algo, no nos está deseando que nos suceda eso, nos está advirtiendo para que lo evitemos, ¿verdad? Así en las Escrituras. Hay veces que pareciera ser que se refiere a nosotros duramente, pero son palabras de advertencia. Vamos a hacer unas lecturas como ejemplo de esto en Hebreos 6, capítulo 4. Dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio.
Porque la tierra que da la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Dura, ¿verdad la palabra? Pero a veces que decimos, bueno, ¿a quién se está refiriendo aquí el Señor? ¿A quién está hablando? Si está la palabra, es obvio que le está hablando a la iglesia, a los que profesan el cristianismo, a los que nos llamamos cristianos. Pero se dirige a nosotros como una palabra de advertencia, pero no porque esté seguro de que nosotros vayamos a ser los que vayamos a estar haciendo estas cosas. No es porque Él tenga esa seguridad, sino la seguridad de Él viene más adelante. Dice así: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Dice Pablo, aunque hablamos así, duro, aunque hablamos duro, está diciendo, aunque hablamos para que pareciera ser que no los amamos y que pareciera ser que estamos predicando un evangelio de condenación, pero hablamos así, dice Pablo, pero estoy persuadido que en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, que vosotros no estaráis incluidos en esa parte que estamos hablando. Amén. O sea, está ubicándolo. Miren, hermanos, dice Pablo, existe esto, va a existir el otro, va a haber condenación al que no esté en Cristo Jesús, va a haber quien es lanzado a agua de fuego. Eso existe. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Nos vamos a otro pasaje, en el 10, capítulo 10, 26 de mismo Hebreos. Dice 10, 26 de Hebreos: porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Duro, otra vez. Pero dice Pablo, así hablamos. Pero dice el versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Y vuelve Pablo. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vean, ubiquémonos. Hay veces que hablamos duro, hay veces que hablamos como que pareciera ser como un regaño, ¿verdad? Pero no es así. Pero no es así. Solamente Dios está advirtiendo acerca de la apostasía personal. Nos está advirtiendo, ¿sí?, para que nosotros no pongamos el pie ahí donde lo pusieron otros. ¿Y por qué leímos la oración de intercesión? ¿Por qué la introducción de todo esto que les estoy diciendo? Lo leíamos a propósito, hermano. A propósito. Porque ahí la palabra de Dios nos da demasiada confianza, mucha confianza. Jesucristo, dice la palabra, que por sus ruegos, por sus súplicas, por su llanto, por sus gemidos, dicen otras versiones, ¿sí?, fue oído, dice, en su oración
por su temor reverente. Amén. Jesucristo fue escuchado por parte del Padre. Amén. Eso es indubitable, no hay duda con respecto a eso. Y la oración intercesora de Jesús, en este capítulo que acabamos de leer, Él dice, yo ruego por ellos. Alguien dirá, estaba orando por sus apóstoles. Más adelante veremos que está orando por los que han de creer por la palabra de ellos también. Amén. Y ahí está incluido usted y estoy incluido yo. Amén. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Dice la palabra que nosotros tenemos un intercesor sentado a la diestra del Padre. Amén. Y que ese intercesor murió y resucitó y vive para siempre, para interceder eternamente por aquellos que ama. Amén. Y hemos escuchado en la palabra que hemos leído que Él nos ama. Que así como amó a Jesucristo, Él también nos ama a nosotros. Amén. Y por eso dice, yo ruego por ellos. El ministerio actual de Jesús no es para el mundo. No ruega, no intercede por el mundo. Es mediador entre Dios y los hombres. Para cuando el hombre se quiera acercar a Dios, lo necesita como mediador. Pero para nosotros, como hijos de Dios, es nuestro intercesor. Amén. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Entonces, el Señor tiene que estarnos guardando hoy. Digo, ¿por mis méritos? No. Por los méritos de Jesús. Amén. Y por la oración fervorosa de Jesús. Esa oración que fue escuchada y sigue todavía teniendo eco hoy para los que han de creer. Amén. Dice, y me llama la atención que Jesucristo estando con ellos, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, como que estaba, pues ya estaba todavía, ¿no? Lo que pasa es que Jesús, hermanos, dice la palabra que ya sabía que había llegado su hora. Ya sabía que había llegado su hora y que tenía que hacer la voluntad de su Padre. Y para él las cosas incluso ya estaban hechas. Ya las veía a futuro. ¿Se acuerdan que dice la misma palabra que por el gozo puesto delante de sus ojos, Él soportó, ¿sí?, todo tipo de tribulación? Él soportó todo lo que ustedes ven en las películas de Jesús, ¿verdad? Él soportó todo eso por el gozo puesto delante de sus ojos. Estaba viendo a usted y a mí en el futuro, hermanos. Amén. Lo estaba amando ya, aunque usted todavía no nacía. Amén. ¿Por qué orar por los que ni conozco? Porque nos conoce. Amén. Dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria. Muchas gracias, hermano. Que me has dado. Los sentimientos de Jesús, los sentimientos de Dios, por llamarlos así, ¿sí?, hacia nosotros, hermanos, son buenos. Sus deseos para cada uno de nosotros en este año que viene y en este año que pasó o que ya está por pasar, siempre son de amor, hermano. Amén. No tiene recuerdos hacia nosotros de odio. No tiene recuerdos hacia nosotros a pesar de nuestra muchas veces desobediencia. No se expresa hacia nosotros con ira, sino se expresa con amor. Se expresa atrayéndonos hacia Él. Pero vemos, hermanos, que dice la palabra que hay trigo y cizaña. ¿Por qué a pesar de la intercesión? ¿Por qué a pesar de todos los ruegos, de todas las súplicas,
Hay quienes van a apostatar de la fe. Nos haríamos la pregunta, si la oración de Jesús es eficaz, si la oración de Jesús ya ha sido escuchada, ¿por qué va a haber apostasía? Porque dice la Escritura, a todos los que me diste los guardé y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese la Escritura. Y la respuesta es la misma para esto. Para que se cumpla la Escritura, ¿va a haber apostasía? Así dice la palabra. Que no se manifestará el inicuo, que no más se manifestará el anticristo, ¿sí?, sin que antes se manifieste la apostasía, dice la Escritura. Ya está escrito. Entonces la apostasía va a venir a causa de que la palabra tiene que cumplirse, porque es una palabra profética. Pero entonces, como creyentes, que es el núcleo de esta reflexión, hermanos, hay diferencia entre unos y otros, porque dice el mismo Juan, eran de nosotros, estaban con nosotros, pero no eran con nosotros, salieron, se fueron, apostataron, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces debe haber una diferencia, hermanos, entre ser cristiano nominal y entre ser cristiano real. No hay otra explicación, porque Dios no falla. El que falla es el hombre. Amén. Porque Dios lo hizo perfecto. A usted y a mí nos hizo perfectos y nos ha dado la capacidad de vencer el pecado. Amén. Él ha puesto de su simiente en usted y en mí, para que con ese poder, el poder de esa simiente que es eterna, venzamos el pecado y venzamos la muerte. Amén. Pero hay quienes pueden profesar el cristianismo nominalmente. Hay quienes pueden tener simpatía hacia el cristianismo, pero aún no han nacido de nuevo. Esa es la única explicación por la cual muchos van a perder. Para aquellos que andan todavía jugando a ser cristianos, para aquellos que no han entendido que la sangre de Jesucristo, ¿sí?, debe de respetarse, que el sacrificio que hizo de Jesús no debe de tomarse como algo ligero. ¿Y cómo se ve la diferencia entre el cristiano nominal y el cristiano verdadero o real? Porque uno va a fracasar y el otro va a perseverar. Y la palabra de hoy, hermanos, es para que perseveremos. Amén. Porque el nuevo nacimiento es algo maravilloso. El nuevo nacimiento es algo único. Es maravilloso, digámoslo así, que el hombre sea cristiano. Que un hombre se convierta en un cristiano es algo maravilloso. Pero es más maravilloso que ese cristiano permanezca. ¿Saben por qué es más maravilloso que ese cristiano permanezca? Porque permanece a pesar de la debilidad de la carne. Porque permanece a pesar de la fuerza de la corrupción, que hay una nueva ley. Dice Pablo, y yo veo que hay una ley en mí, que permanezca a pesar de esa ley, de la corrupción interna, que permanezca a pesar de la furia, de la tentación, que permanezca a pesar de las seducciones, de las riquezas y el orgullo de la vida, el mundo y sus deseos. Todas esas cosas están contra nosotros, hermano. Véalo bien, porque es más maravilloso que permanezca. Porque eso ratifica su permanencia en Cristo. Dice la palabra en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Por eso somos vencedores, amén. Por eso permanecemos. Esa es la diferencia. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso el mundo no nos puede vencer, ni las tentaciones, ni las seducciones de las riquezas, ni las voces de las sirenas nos van a poder seducir, hermanos, porque mayor es el que está en nosotros que este está en el mundo. Gloria a Dios. Hermanos, los apóstatas
mencionados en la Biblia como ejemplo. Son ellos los que profesaron la fe, porque sí la profesaron, porque ya habíamos dicho en alguna ocasión que el apóstata no es el que practica el budismo, el apóstata no es el que practica el islamismo. La apostasía, ¿sí?, es interna, es entre cristianos. La apostasía, hermanos, nosotros no podemos irles a decir a ellos, ¿sí?, son apóstatas, son incrédulos, tal vez, ¿verdad? Son incrédulos y necesitan de la luz de Cristo, porque la apostasía por definición es aquella en la que uno conoce a Cristo, ¿sí?, y se regresa atrás y reniega de Cristo. Profesaron creer en Cristo, pero no eran poseedores de la vida eterna. Dice Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero de los verdaderos cristianos, Juan mismo dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Amén. Jesucristo mismo hace referencia a ellos. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Y cómo conoceremos, Señor, quiénes están en ti, quiénes son verdaderos creyentes? Por sus frutos los conoceréis. Dice Juan 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Cristo haciendo referencia a la apostasía. Es duro, ¿verdad?, la palabra. ¿Cristo? Hablando de que el pámpano que ha sido injertado en la vid real, en la vid original, de la cual fueron desgajados, ¿sí?, la vid natural, digamos así, fuimos injertados contra naturaleza nosotros para que llevemos fruto, y no llevamos fruto, dice que seremos desgajados igualmente que ellos, ¿sí?, y echados al fuego. El mismo Señor Jesucristo dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí. ¿Por qué no nos conoce? No dijo, pues ya me olvidé. Es distinto, ¿verdad? No, pues no me acuerdo, fíjate. Dice, nunca os conocí. Profesaron la fe, imitaron la fe, pero vivían engañados. Debe haber evidencias, hermanos, evidencias. Y dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cuáles eran sus frutos? Hacedores de maldad. Sus frutos no eran buenos. Sus frutos no permanecieron. Sus frutos no servían. Pero en cuanto a nosotros, hermanos, dice Pablo, y volvamos a recordar esa palabra, insisto, pero hablamos así y tenemos que hablar así, pero nosotros, siendo renacidos, dice la palabra, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, tenemos permanencia, hermanos. Amén. Nuestra vida, hermanos, la vida que Dios nos ha dado para que lo compartamos con Él, ¿sí?, no está sujeta a corrupción, no está sujeta a mortalidad y a temporalidad, la que Él puso dentro de nosotros, la que Él ya nos prometió. No está sujeta a que usted sea salvo un día, o una semana, o un mes, o un año. No está sujeta a temporalidad, no está sujeta a corrupción, sino está sujeta a lo eterno. Amén. Dice 1 Juan 3:9, hermanos, y terminamos. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso dice la palabra. Hay algo en nosotros que no nos hace ser cínicos. Hay algo en nosotros que no nos permite pecar y venir aquí a hablar de Cristo. Hay un principio en nosotros, hermanos, que nos impide hacer lo que nuestra carne misma nos exige muchas veces. Sí, la carne exige. La tentación exige ser satisfecha. La tentación acorrala. Pero gracias a Dios que tenemos una simiente en nosotros, hermano, que no nos permite, vamos a decirlo así coloquialmente, que nos jala la rienda. Amén. Gloria a Dios. Por eso estamos hablando, hermanos, de la iglesia. Estamos hablando de esto para que no temamos en nuestro corazón. Tenemos todos los elementos en nosotros para salir victoriosos y somos más que vencedores. Amén. Porque dice la Escritura que nos separará del amor de Dios. ¿Por qué dice eso? Si hay muchos que se separan. Volvemos a lo mismo, porque tenemos que hablar así. ¿Qué nos separará del amor de la cruz de Dios? Tribulación, hambre, desnudez. Dice que ni lo alto, ni nada que esté en la tierra, ni nada que esté en el cielo nos podrá separar del amor de Dios, porque las simientes que en usted está, hermano, es una simiente eterna, es una simiente que permanece. Amén. No tenga temor, hermanos. Nada, dice. Nada. Nos veremos allá con el Señor. Estaremos recordando todas estas cosas. Estaremos recordando, hermanos, por cuántas pequeñeces quizá nos peleábamos, ¿verdad? Por cosas tan pequeñas nos ofendíamos y no llevábamos la ofensa y la perdonábamos. Nos vamos a reír realmente, porque dice que allá va a ser de risa y de gozo. Nos vamos a reír. Mira qué bárbaro, nos vamos a decir. ¿Cómo fui capaz de hacer esto? Si lo que Dios tenía preparado para mí era mucho más grande que esto que temporal que vivimos. Amén. Sí, más que los pleitos caseros, más que los pleitos por celos, más que los pleitos por el celo santo, más por las incomprensiones, ¿verdad? Más que todo nuestro legalismo, más que todas nuestras exigencias. Nuestros ojos dice la misma palabra que nos vamos a ver tal y como Él nos vio. Amén. El verdadero cristiano, hermanos, termino con esto, no puede ser derrotado, ya que lo que ha sido puesto dentro de él no se lo va a permitir. Amén. El agua que hemos bebido, hermanos, es una agua, dice la Escritura, que, ¿cómo se llama esto? Que fluye para muerte, que fluye para vida eterna, hermanos. Fluye, fluye. Oiga, hermano, y las tristezas, fluye. La simiente es eterna. Oye, hermano, mis caídas, levántate y continúa. No te quedes lamentándote. Tienes una simiente poderosa. Ha sido puesta una simiente en ti para que participes de la vida de Cristo. Amén. Para que participes de su gloria, para que participes de su hogar. Voy aquí, Padre, yo te pido que donde yo estoy también ellos estén conmigo. Ve al corazón de Cristo. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Es necesario que en este año que termina, hermanos, y otro que empieza, nos llevemos esta palabra en nuestro corazón y hagamos firme el llamamiento y la vocación con la cual Dios nos ha llamado a formar parte de su familia. No nos ha llamado para poca cosa. Nos ha llamado para formar parte de su familia. Amén. Pero no nos ha dejado solos. Nos dio su simiente. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Nos hizo renacer no para que sirvamos de leño en el fuego del infierno. Nos hizo renacer para participar de su gloria, para participar de la herencia que el Padre le ha dado. Amén. Para grandes cosas nos ha llamado el Señor. Pongamos esto en nuestro corazón, hermanos. Yo les invito a que oremos a Dios, a que le demos gracias. Gracias. Demuéstrelo de la forma en que usted lo desee. Pero vamos a orar para darle gracias.
porque Él ha hecho el trabajo. ¿Quién puso a Jesucristo? Él. Porque no escatimó ni a su propio Hijo. Puso todos los elementos para que usted y yo nos llegáramos a Él. Amén. Levante su voz, hermano. Vamos a orar a Dios, dándole gracias. Sí. Dele gracias, hermano. Gracias, Dios, porque Dele gracias porque por causa de Él hoy está usted aquí. gracias, Padre. Porque por causa de Él mañana usted estará aquí. Porque por causa de Él, hermano, usted se levantará, porque en usted hay una fuerza, hay un poder que Dios mismo le ha dado para que no se quede lamentando. Porque Él le dice que nada le apartará de su amor. Padre, te damos gracias, Señor, en este año que termina, Padre, porque no nos quedamos tirados, Señor, porque no permitiste, Padre Santo,